Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Padre, por la vida de tu Hijo, Señor, porque tú nos has acercado a tu Hijo, nos has dado a conocer su nombre, nos has dado a conocer tu misericordia, nos has dado a conocer tu nombre, precioso Jesús. Te damos gracias porque tú te diste voluntariamente en la cruz para el perdón de nuestros pecados, precioso Jesús. Tú nos has dado libertad, Señor. Nos has dado libertad, precioso Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por esta libertad, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu sangre. Gracias por tu vida, Jesús. Bendecimos en este momento tu nombre, precioso Jesús. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, te pido que hagas descender tu maná, Señor. Que venga tu pan celestial, Señor. Que venga tu palabra, Señor. Que esa porción que necesitamos el día de hoy, tuya, Señor. Que podamos aprender más de ti, que podamos aprender, Señor, tu naturaleza, aprender qué es lo que quieres de nosotros, Señor. Pon en nosotros obediencia, precioso Jesús. Pon en nosotros obediencia, Señor. Señor, no conocemos tantas cosas tuyas, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, el día de hoy y muéstranos tu palabra, precioso Espíritu Santo. Séllala con tu fuego, precioso Espíritu Santo. Riega tus semillas, Señor, el día de hoy. Prepara cada uno de los corazones de los que estamos aquí, Señor, y que tu semilla caiga en buena tierra, Señor. Que esa semilla sea guardada con tu amor. Que esa semilla, Señor, sea regada con tus aguas de vida, Señor. Bendecimos tu nombre. Y en el momento en que tú creas oportuno, Señor, que podamos dar fruto, Señor. Que podamos dar fruto, que podamos reflejar tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús. Padre amado, todo te lo pido a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Y uh, vamos a, estamos viendo el tema del nombre de Dios. Estamos viendo cómo el Padre se dio a conocer con su nombre con Moisés. Cómo se dio a conocer con el nombre de Jehová, el yo soy. Antes veíamos que lo conocían Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas lo conocían como Elohim, como Shaddai, como Adonai, como mi Señor, mi amo. Pero el nombre de Jehová, el yo soy, se le da a conocer hasta Moisés cuando se le presenta en una zarza. Ya vimos esa parte. Ya vimos también cómo se dio a conocer el nombre de Jesús. Y vimos que el nombre de Jesús se le dio a conocer a María. Antes en Isaías, en las profecías, habla de nombres de Emanuel, habla de eh, Padre Eterno. ¿Cómo? Dios fuerte, príncipe de paz, maravilloso. Y, y vemos que no le ponen Emanuel, no le ponen príncipe de paz, sino que es revelado el nombre a María y dice, tendrás un hijo y le pondrás Jesús. Ahí le es revelado el nombre a María como Jesús. Y vemos que Jesús, ya les mostré, en la palabra hebrea, Jehová son 4 letras. Son 3 letras hebreas, pero una se repite. YHVH. Le ponen vocales para nosotros poder pronunciarnos. Ya les platiqué sobre la forma de pronunciar el nombre. Nosotros no lo pronunciamos correctamente porque hay una línea especial entre los judíos que saben pronunciar el nombre y se pronunciaba una vez al año el día de la expiación en el tabernáculo y una vez en el santuario cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para la expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel, entraba con la sangre, la esparcía sobre el propiciatorio y ahí él pronunciaba el nombre. Solamente él podía pronunciar el nombre. Y entonces a la fecha existe una línea de judíos que sabe cómo se pronuncia el nombre. Y les platicaba la otra vez que vimos esa parte cuando Jesús les pregunta a los que venían por él, que les pregunta, ¿a quién buscan? Pues a Jesús. ¿Y cómo contestó Jesús? Yo soy. Jehová es yo soy.
el autoexistente. Entonces, dicen las antigüedades de los judíos, la historia judía entre boca y boca, dicen que criticaban a Jesús porque venía de Nazaret y sabía demasiada verdad, sabía demasiada palabra. Los fariseos se sorprendían de tanto conocimiento. Y él, ¿qué creen? Sabía cómo pronunciar el nombre. Cuando era una línea nada más de sacerdotes que sabían esto, era por herencia. Entonces se sorprendía. Entonces cuando él dice, ¿a quién buscan? A Jesús. Y dice, yo soy. Y dice que caen los soldados para atrás, echan para atrás y caen. ¿Qué pasa cuando Dios se presenta en nosotros? Su nombre, su gloria, su esencia se presenta en nosotros. No podemos estar de pie. Nos lleva al piso y sentimos ese poder de su gloria. Y es lo que hemos estado revisando. Varias semanas hemos estado revisando el tema del nombre, hasta cuando llegamos, cuando Moisés está ante la zarza, le dice, quita tu calzado porque estás en suelo santo, tiene contacto sus pies con el suelo santo, sus pies son santificados, luego dice, tira tu vara. Tira la vara, se convierte en una serpiente. La serpiente tiene que ver con la serpiente de sabiduría. ¿Se acuerdan que le dice, toma a la serpiente por la cola? Ya les decía, normalmente una serpiente la agarras por la cabeza en lo natural. Pero dice, toma la serpiente por la cola, que es, nosotros para llegar a tomar la sabiduría que es Jesús, vamos por la humildad, vamos por lo más pequeño. ¿Se acuerdan en el huerto que estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal? Entonces era el Hijo y era el Padre. Dice, de este árbol no comerás. ¿Qué hicieron? Se fueron directamente a tener todo el conocimiento, a querer querer ser como Dios. Eso es lo que le dijo la serpiente. Debemos empezar por la humildad, debemos empezar por Jesús. Dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Tenemos que empezar con el Hijo, con nuestra humildad. Tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores y que Él vino a librarnos de nuestro pecado. Da a conocer el nombre con la vara. ¿Se acuerdan que la vara tiene el nombre? El yo soy es, yo soy quien soy. Ese es el nombre de Jehová. Yo soy lo que yo quiero ser y hago las cosas que sean lo que yo quiero que sean. Una vara la convirtió en una serpiente. Entonces, ya tiene la mano de Moisés, ya tiene el nombre, la vara ya tenía el nombre de Dios. Más adelante podemos ver cuando luchan, a esa vara de Moisés le llaman la vara de Dios. ¿Por qué? Porque tenía el nombre del Padre. Entonces, ¿se acuerdan cuando estaban peleando que Moisés levantaba la vara, iban ganando, se cansaba, bajaba los brazos y ganaba el enemigo? Que fue Aarón y no me acuerdo el otro que fue, levantaron las manos a Moisés y prevaleció el pueblo de Israel en la batalla. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el principio espiritual? No vamos a tener una batalla física nosotros tenemos batallas espirituales. No es lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Y la batalla, les decía, en nuestro caminar cristiano, la batalla más fuerte es en nuestra mente. Es en quién va a gobernar esta tierra, mi corazón, mi vida. ¿Quién va a ser el rey? En mi caso sería Pedro Peña o va a ser Jesús. ¿Quién va a ser rey? La guerra va a estar aquí. ¿Cómo vamos a vencer esas batallas? Levantando el nombre de Jesús. En todo momento, levantando el nombre. Dice que el nombre, Dios va por delante, Jesús va por delante de nosotros y Él gana las batallas. El objetivo del Padre para el pueblo de Israel, cuando iban en el desierto, el objetivo del Padre y cuando llegó a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, el objetivo del Padre no era que el pueblo de Israel peleara. El objetivo era que se presentaran, que levantaran el nombre de Dios y el Padre ganaba. Y la muestra fue cuando le hicieron caso, cómo vencieron Jericó. Ya vimos los muros, cómo se vencieron. Fueron obedientes, se mantuvieron callados, clamaron el nombre y vencieron. Esa es nuestra vida. Nuestra vida cristiana se puede resumir en eso. Y por eso tenemos desde el Génesis al Apocalipsis
en donde nos es revelado el nombre de Jesús. Y ya vimos que yo soy el que soy, puedo hacer con una vara, la puedo convertir en serpiente, la puedo convertir en una jirafa, la puedo convertir en un elefante, puedo hacer con lo que sea lo que yo quiero que sea. Eso es, yo soy el que soy, el autoexistente. Es su gloria no engendrada, no tiene un principio, no tiene un fin. Habla Daniel sobre el anciano de días, que no tiene principio, no tiene fin. Es el no engendrado. Y vemos que Jesús, el nombre de Jesús es Jehová Salvador. Ese es el nombre de Jesús. Entonces ya vimos cómo hemos estado revelando la importancia del nombre. Cuánta importancia hay en nuestra vida como cristianos el levantar el nombre de Jesús. En la actualidad, lo que más nos preocupa a los cristianos es como que levantar el nombre de una religión. Sí, soy cristiano. Sí, soy evangélico. No, yo no soy de otro. Como que la bandera está en una religión. Cuando en el principio lo que creó Dios fue al hombre, fue a la mujer, ¿para qué? Para que fueran obedientes al Padre. Para eso nos creó, para ser obediente y darle toda alabanza. El hombre creó la religión. Y entonces formó una, digamos, como que una línea de sucesos para yo poder redimirme a mí mismo por medio de una religión. Y esa es la bandera que muchas veces estamos levantando, religiones, escudos de iglesias y todo eso, pero realmente todos somos familias, somos hijos de Dios, ¿no? Lo que debemos dar a conocer a la gente es el nombre de Jesús. Pero más allá, antes de poder dar a conocer a la gente en el exterior el nombre de Jesús, es nosotros, en esta guerra interna en nuestra mente, es darnos a conocer quién es Jesús. ¿Cuál es el poder del nombre de Jesús? Entonces ya vimos que la vara tenía el nombre, la mano de Moisés ya tenía el nombre de Dios. Le dice, pon tu mano en tu seno. Pone en mano en el seno, saca la mano y ¿cómo sale? Leprosa. Sale leprosa. Que les decía, el nombre, cuando nosotros estamos clamando el nombre de Dios, el nombre nos redarguye y nos muestra en la situación en que se encuentra nuestro corazón. ¿Qué es leproso? ¿Qué es en tinieblas? ¿Qué es ese odio, esa muerte? Todo lo que hay en este hombre viejo, eso nos muestra el nombre. La luz dispersa las tinieblas. Eso es lo que hace, que da a conocer en la situación en la que estamos. Luego le dice el Padre, vuelve a meter tu mano a tu seno. El corazón ya tenía el nombre de Dios, mete la mano y su mano regresa a una piel normal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que limpia la lepra? ¿Qué es lo que limpia nuestra maldad? ¿Qué es lo que nos salva? Es su nombre, otra vez. Y de ahí nos metimos en una carrera de ver el tema de la lepra. Hemos estado viendo el tema de la lepra. Y veíamos en Levítico 14 de cuál era el proceso para los leprosos, de cómo era la confirmación para que se limpiaran de la lepra. Y vamos otra vez ahí a Levítico 14. Levítico 14, 1. Ya estoy. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Recuerdan que aquí les mostraba cuando le clavan la lanza a Jesús y dice Juan,
estos ojos que lo vieron, yo lo vi, es verdad, salió sangre y agua. ¿Se acuerdan que les decía, aquí para salvar, para limpiar nuestra lepra, tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que haber muerte de un animalito, en este caso la avecilla inocente. En el caso de Jesús, Él dio su vida y realmente fue injusta ese sacrificio. O sea, Él era limpio, estaba sin mancha. Él era inocente y Él dio su vida, hubo derramamiento de sangre, pero también salió agua. Y viene esta parte que en las afueras de la ciudad tenemos todos los aditamentos para que nuestra lepra pueda ser limpiada y pueda ser sanada. Y esto tiene que ver con el nombre, ahorita lo vamos a ver. Sobre aguas corrientes, estoy en el 5, en el 6. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes. Ya vimos un ejemplo, y después dice, y rociará 7 veces, en el 7, y rozará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio y soltará la vecilla viva en el campo. ¿Recuerdan cuando el día de la expiación había dos corderitos? A los dos les imponían las manos, depositaban los pecados sobre ellos, echaban suertes para ver cuál era Azazel, el que se tenía que ir al desierto, y el otro el que era sacrificado, donde había derramamiento de sangre, y esa sangre era llevada desde el altar de bronce, era llevado hasta el propiciatorio, hasta el lugar santísimo. Era la única ocasión en donde entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para la expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel. Aquí dice que había 2 avecillas. Una era de sacrificio, derramamiento de sangre, y agarraba la avecilla limpia y en la vasija de barro con la sangre y aguas corrientes la mojaba y lo rociaba 7 veces al leproso para limpiarlo y santificarlo. Eso es lo que vio Juan cuando dice, salió sangre y agua. ¿Para qué? Le fue revelado esta palabra donde dice, aquí tenemos un solo sacrificio para siempre para que seamos limpiados de nuestra lepra. ¿Cuál lepra? Lo que hay en nuestro corazón, la situación en la que nos encontramos nosotros, la guerra que tenemos interna de esta lucha entre el hombre nuevo y el hombre viejo. Es una guerra. La única forma en que el hombre viejo pueda menguar es que nosotros vayamos a los pies de Jesús y que seamos rociados con su sangre, que seamos limpios. Para eso, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento, ir a los pies y pedir perdón de nuestros pecados. Pero ustedes me podrán decir, pero hoy no pequé, hoy es domingo, hoy no pequé, me levanté temprano, no abrí la boca y no pequé. ¿Será cierto? ¿Mañana no vamos a pecar? ¿En la semana no pecamos? Siempre, o sea, tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos pecadores por nacimiento y somos pecadores por elección. Siempre vamos a estar fallando. Y les decía en una ocasión, el problema no es que estemos fallando. El problema es que no vayamos a los pies de Jesús y pidamos perdón por nuestras faltas. El que tropecemos y que no corramos a los pies de Jesús a pedir perdón, ahí es donde está el problema. No es tanto el pecado, y no quiere decir esto que todos tenemos permiso para pecar, ¿no? O sea, no se trata de eso, no, de eso no se trata esto, sino el tema es ir a los pies de Jesús y ser limpios por medio de la sangre. Y estamos viendo el principio espiritual aquí, en donde les debía yo la explicación de estas 4 cosas que tenía que echar mano el sacerdote. ¿Me das pantalla, por favor? Y a ver si sí se ve, ¿verdad? Y había 4 cosas en donde estamos hablando de las 2 avecillas es una cosa, luego madera de cedro, luego grana y luego hisopo. ¿Por qué 4 cosas? ¿Y recuerdan cuál es el nombre de Dios? YHWH. Este 4 cosas, si revisan
en la palabra de Dios siempre se van a encontrar que son 4. ¿Por qué? Porque está el nombre de Dios ahí. ¿Qué es lo que sanó la lepra de la mano de Moisés? El nombre de Dios. Vimos cuando era salpicado de 7 veces con la vecilla, vimos un ejemplo, ¿se acuerdan de Naamán? ¿Y qué le dijo Eliseo? Era el profeta Eliseo que le dijo, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y que se enoja Naamán, dice, ¿cómo en el Jordán? Si yo de donde vengo hay ríos más hermosos, ¿cómo este Jordán? Y vimos ahí el principio de qué era, qué es lo que había en el Jordán en ese momento. Les platicaba que pasó el pueblo de Israel y Josué puso 12 piedras ahí en los pies de los sacerdotes que tenían el arca arriba del hombro, cuando se detuvieron las aguas del Jordán. Puso las 12 piedras. ¿A qué se refiere con las 12 piedras? Son los 12 nombres de Dios. Es el nombre de Dios que puso ahí. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista eh, bautizaba? ¿Dónde bautizaba? En el Jordán. ¿Dónde bautizó a Jesús? En el Jordán. ¿Qué es lo que fue a hacer Jesús al Jordán? Bajó, los sumergió y ¿qué fue a recoger? Todos los pecados que ya habían sido remitidos ahí por el bautizo de Juan, y fue a levantar el nombre de Dios. Y ahí empezó el ministerio de Jesús. Ahí empezaron los 3 años y medio en donde empezó a hacer milagros. Antes no. ¿Cuál era el poder de esos milagros? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Dice, yo no vengo a hablar por mí, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, yo vengo, hablo y hago lo que el Padre me dice, vengo en obediencia. ¿Cuál era el poder que fluía? El nombre. ¿Se acuerdan cuando vinieron los discípulos? Señor, Señor, por ahí hay unos que andan liberando demonios en tu nombre. ¿Qué les dijo? ¿Que los callamos? No, déjalos. ¿Qué estaban haciendo? El nombre. El nombre. Los milagros, siempre la sanidad y los milagros y todo, es por el nombre. El poder está en el nombre, no está en mis manos. El poder no está en mi oración. El poder no está en los instrumentos, no está en la alabanza. ¿El poder dónde está? El poder está en el nombre. Es por eso tan importante que quiero detenerme en esta parte para que sepamos la importancia del nombre. Porque en un mandamiento dice, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No puedes usar el nombre a la ligera, ¿no? Bueno, y vemos estas 4 cosas. Vemos las 2 avecillas y estoy poniendo, no sé si alcanzan a ver, lo rojo. Las 2 avecillas, una tenía que ser sacrificada y la otra era liberada. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Ok? Y luego pide madera de cedro. Y les decía, la palabra cedro tiene que ver con firmeza. Tiene que ver, y ahí pongo, por tenacidad de sus raíces, de cómo es tan tenaz de abrirse paso hacia abajo. Los cedros están considerados como los árboles más antiguos sobre la tierra y de los más altos. Habla sobre firmeza. Entonces, para soportar un árbol grande, ¿qué tiene que hacer las raíces? No puede tener raíces superficiales, si no se cae. Nosotros, dice, ya tenemos el fundamento, dice Pablo, de ahí ustedes verán qué edificar hacia arriba. Nosotros, dice, serán edificados, dice, y arraigados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a la piedra, ir a la roca, ir a Cristo y poder ir a la profundidad y poder agarrarnos de ese fundamento para ir creciendo. ¿Cuál es el principio aquí? Aquel que será humillado será enaltecido. Primero buscar dónde, primero buscar esa parte humilde de Jesús, no buscar primero la exaltación, buscar la parte humilde de Jesús, agarrarnos. Sobre eso habla, sobre la tenacidad de sus raíces, el cedro. ¿Por qué era usado el cedro sobre firmeza? Una vez estábamos cantando ahorita que Dios nos hizo, Jesús nos hace libres por medio de su sangre, por medio de su pecado.
por medio de su pecado. ¿Estuvo bueno eso? No. Por medio de su sangre, por medio de su perdón. Limpia nuestro pecado. ¿Qué quiere decir esto? El perdón de Jesús es un perdón temporal, débil. Como que sí te lo doy hoy y tal vez mañana te retiro ese perdón. Es un perdón firme y es un perdón para siempre. Es un perdón tenaz, eficiente, profundo, que se arraiga, que es para siempre ese perdón. Lo que yo ya me abrí ante Dios y reconozco en mí que está mal y me arrepiento, ese pecado yo ya soy libre. Él ya me perdonó y ese perdón es firme. No quiere decir que tenga que volver mañana a pedir perdón otra vez por eso, por si se te pasó Dios, por si es débil tu perdón. No, es firme. A eso habla sobre esta parte del cedro y tiene que ver con esta parte de la H, de una de las letras de su nombre. Luego, la grana. Pongo ahí grana en el hebreo es shani y hay otra parte que se dice tolá o tolá, algo así. Esa parte de grana tiene que ver con un gusano, con una larva, que de ese gusano es donde sacan el color. Así es como era antes, así se sacaban los colores, dependiendo de ciertos animales. En este caso, la grana, él está hablando sobre un gusano. ¿Gusano en qué sentido? Obviamente por ser una parte pequeña, pero normalmente en un sentido de la balanza, los gusanos, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, en tus plantitas, si tiene gusanito las plantitas, ¿qué le pasa a tus plantas? Se las comen. Dicen, ¿y estos ojos que vieron que los gusanos qué? ¿A qué se refiere con esta parte de gusano en esta parte del nombre? ¿Qué es lo que hace el poder del nombre del perdón? Es de cómo devora nuestro pecado. Es esa parte de cómo consume ese gusano, esa larva. Más adelante les voy a ir explicando, yo creo que más adelante, tal vez va a ser el próximo año, les voy a explicar sobre este tema de la larva, de cómo es que Jesús, siendo lo más alto, él habla que cuando estaba en el Seol, los 3 días y las 3 noches que estaba en el Seol, se equiparó a un gusano y se los voy a mostrar más adelante. Pero en este sentido de esta grana, el poder del nombre es de ese gusano devorador, de eso que consume, de eso que se acaba, que se come el pecado. Y es para siempre, es de devorar. ¿Recuerdan cuando dicen el león de Judá? También tiene que ver una parte ahí. ¿Se acuerdan que les decía, porque era cuando dicen la historia de los judíos que de voz en voz se pasaba sus historias? Dicen que cuando estaban en el desierto, cuando presentaban en el altar de sacrificios la carne del animalito, ¿qué es lo que hacía? Descendía fuego para consumirlo. No era un fuego creado, era un fuego de la presencia de Dios y lo consumía. Ahí era cuando se sabía que esa ofrenda era grata para Dios. ¿Cómo se enteró Caín de que la ofrenda de Abel fue grata para Dios y no la de él? ¿Cómo fue que él se enteró? Porque cayó fuego. Ellos tenían contacto con esas experiencias y en la ofrenda de él no cayó fuego. ¿Cuál fue la ofrenda grata? La de Abel, ¿no? Pero no me voy a meter por ahí. Dicen los judíos que cuando descendía el fuego, dice que descendía en forma de un león. Al león que le gusta comer carne. ¿Cuál es ese poder del león de Judá? Que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, este enemigo interno que tenemos, debemos de llevarlos al altar, a los pies de Jesús, decir, Señor, perdóname, consume esta carne, quítala. ¿Qué es? Consume esta pasión, consume esta debilidad mía, consume, Señor, como el poder del león de consumir la carne. En este caso de la grana, estamos hablando de la capacidad del gusanito de consumir, de devorar.
se devora el pecado, desaparece ese pecado. Pero hay la casualidad que tenemos más en nuestro repertorio. Por eso es que les digo que el día de mañana y pasado y más adelante tendemos a seguir pecando. El Señor lo sabe. Y ese no es el problema. El problema está cuando estamos conscientes de un pecado y corremos contrario a Dios. Lo que debemos de hacer es que ahí viene este juego mental, donde viene esta guerra mental, donde el enemigo nos empieza a decir, ya ves, eres un hipócrita, porque ya te habías arrepentido de esto, tú ya sabes esto, ¿cómo es que lo vuelves a hacer? ¿Con qué cara vienes a Dios y le dices que otra vez cometiste otro error? Entonces, y te empieza el enemigo a alejar, tienes una guerra en la mente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Señor, quiero correr a tus pies, quiero pedirte perdón. Si no hay remordimiento en mí, ¿qué pasa? Pedir la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos redarguye en nuestro corazón y es el que nos muestra nuestra situación. Clamar su nombre, levantar el nombre de Jesús y decir, Señor, muéstrame en mí, examíname. Ya vimos esa parte de cómo Él nos examina. El sumo sacerdote es Jesús, Él es nuestro pastor. Él nos examina y ve la condición de nuestro corazón y lo muestra. Y luego, bueno, ya vimos el tema de la grana y luego estamos viendo con el hisopo. El hisopo, alguien me preguntaba, ¿qué es hisopo? Ah, ya, me preguntaste. ¿Qué es el hisopo? Yo cuando leí esto, el hisopo me acordé esto de los que te limpias las orejas. Pero no. El hisopo, ya vimos que el cedro de los árboles milenarios y de los más grandes es una planta, o es un árbol. El hisopo es una planta y es la más pequeña que hay en todo el mundo. Si lo viéramos en las paredes con humedad, es como ese musguito que sale, es como esas fibritas que salen, es una planta, es algo vivo. Ese es el hisopo. ¿A qué se refiere con el hisopo? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Cómo debían de poner la sangre en el dintel y en los postes? Dice que con hisopo. Imagínense lo que tenían que juntar de hisopo, es una plantita. ¿De qué habla el hisopo? De lo más pequeño. ¿De qué habla? De humildad. El poder del nombre de Jesús es esa humildad, es esa parte en donde nosotros vamos y nos hincamos y reconocemos que Él es más grande que nosotros, obviamente lo es, pero sí hay que repetírnoslo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra guerra interna de quién va a gobernar es aquí adentro, si es Pedro o es Jesús. Tenemos que recordar que por más que yo haga el intento, la verdad, no voy a lograr ser más grande que Jesús. Ya le pasó a Lucifer y el resto de la historia ya la conocen todos ustedes. Entonces, habla sobre esta humildad. Ese es el poder de Dios, ese es el poder del nombre y es lo que limpia y es lo que sana nuestra lepra. ¿Ok? Esta parte yo se las debía, pero donde quiero hacer una pausa hoy y quiero que veamos este principio el día de hoy. ¿Cómo es este proceso de que Jesús nos da libertad? ¿Cómo es este proceso que Jesús nos perdona nuestros pecados? Ya vimos una parte, vimos que es el poder el que nos perdona, el que nos limpia, el derramamiento de sangre, pero ¿cuál es el proceso realmente? ¿Han escuchado esta parte donde dice al que más se le perdona, más qué? Más ama, ¿no? Eso está en Lucas 7. Sí, Lucas 7:47. ¿Por qué dice que al que más se le perdona, más ama, al que menos se le perdona, menos ama? Quisiera que me den opciones, pero tengo dos personas que no quiero que hablen. Ya te reíste, y Dianita tampoco, porque Dianita una vez se lo platiqué. ¿Qué se imaginan esta parte? ¿Ya estaba ahí? ¿Se acuerdan de este evento que Jesús fue invitado
a la casa de un fariseo, ¿no? Y es invitado a la casa del fariseo y viene una mujer, se arrodilla ante Jesús, empieza a llorar, empieza a mojar los pies de Jesús y empieza a limpiarlos con su cabello y derrama perfume en sus pies. ¿Se acuerdan? Esta es esta parte de Lucas 7. Y el fariseo piensa dentro de sí, ay, si fuera profeta, o si fuera el Hijo de Dios como dice que es, se daría cuenta que a quién tienen sus pies. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Sí? ¿Les hace sentido? Y entonces Jesús contesta esto. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué quiere decir esto? De agradecimiento, de limpieza, de que te quitaron un peso de encima. Ok, otra opción. Que como te quitó mucho pecado, te quitó un gran peso de encima, entonces por eso ama más. Jesús en el 39, si me puedes poner el 39, Jesús le da un ejemplo sobre este tema, que es lo que tú estás diciendo, Mike. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, dijo para sí, el fariseo lo pensó en su mente, no lo habló, dijo para sí. Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Jesús escuchó su pensamiento. Jesús conoce todos nuestros pensamientos. Y él le dijo, di maestro. O sea, todavía le está diciendo maestro el fariseo, ¿no? Todavía está guardando la compostura cuando ya había dudado de él. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, 550. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, aquí contesta Jesús, rectamente has juzgado. O sea, yo te diría, Mike, rectamente has juzgado. Eso es lo que quiere decir. Pero quisiera que vayamos a algo más. Aquí hay algo más. Por eso quiero detenerme hoy en esto nada más, en que vean cómo es el proceso del perdón de los pecados y por qué es tan importante ir a sus pies. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, fue con más arrepentimiento, llevaba una carga más grande, llevaba 500 pecados contra aquel que llevaba 50. Pues checa lo que sigue diciendo Jesús. Va para allá lo que tú me estás diciendo. Dice en el 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Se acuerdan que era una forma de recibir a un invitado? Es que le ponías a un siervo tuyo para que le limpiara los pies o eras tú como anfitrión limpiarle los pies. ¿Qué tiene que ver con la limpieza de los pies? En aquellos momentos eran sandalias, polvo, imaginen todo lo que pisaba la gente para entrar a tu casa, ¿qué era?
limpiar los pies, ¿no? También que descansara, que encontrara reposo en tu hogar. Era una forma de hacer una bienvenida. Dice, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué es lo que le está mostrando aquí Jesús? Ella se sabe pecadora. Ella reconoce que está mal, pero en tu apariencia de fariseo, tú crees que estás limpio. Por eso no creías que era suficiente el que tú te arrodillaras en mí y me limpiaras mis pies, ungieras mi cabeza con aceite, el que tuvieras atenciones conmigo en tu máscara de fariseo. ¿Cómo les decía? Sepulcros blanqueados. ¿Qué era? Por fuera era una apariencia, eran unas, a ver quién decía las oraciones más bonitas, todo eso, pero por dentro dice que estaban muertos. Había muerte, odio y tinieblas. A eso está refiriendo. ¿Quién es el que nos muestra el pecado? Es el Espíritu Santo, el que redarguye nuestro corazón. ¿Qué es lo que el poder del nombre de Jesús, qué es lo que empieza a hacer en nosotros? Si nosotros tenemos una conciencia o una moral cauterizada, ¿se acuerdan que les decía, la lepra qué es lo que ataca? El sistema nervioso. La lepra en lo físico lo que hace es que donde está la lepra no sientes, hasta se cae la carne, se empieza a echar a perder. Esa es la lepra. ¿Qué es lo que pasa en nuestra conciencia? Lo vimos ahí con Pablo que decía, y estos que no sienten en sus conciencias, que perdieron el sentido de su conciencia. ¿Qué es? Es una conciencia cauterizada, quemada, que no siente que estoy haciendo un mal. Por eso tengo que levantar el nombre, por eso la guerra está en nuestra mente, ¿no? Y ya le dijo, tus pecados son perdonados. En el 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después viene diciendo, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, o sea, me imagino que eran otros fariseos, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué es esa fe de que ha salvado? Para que nosotros conozcamos a Jesús, ¿qué es lo primero que debe haber en nosotros? Cuando les decía, para que nosotros conozcamos a Jesús, ¿quién nos lo da a conocer? El Padre. No es que nosotros nos levantemos hoy que digamos, hoy como soy pecador, hoy quiero conocer a Jesús, quiero que Jesús venga en mi corazón. No, no es así. Más bien, Dios pone las circunstancias y te revela, te pone ese granito de mostaza en tu corazón para que tengas fe en quién, en el Hijo. Dice, muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Nosotros somos llamados para conocer a Jesús. Entonces dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, ¿qué es lo que te hace sentir cuando eres perdonado de tus pecados? Que eres lavado de tus pecados. ¿Qué es eso? Es la fe. Entre más vas a sus pies, más eres lavado. Ahora, hay gente que conecta esta parte que al que más se le perdona, más ama. Hay gente que conecta como diciendo, es que esto es a nivel como de un sicario, como aquellos que secuestran gente, aquellos que tienen pecadotes así enormes, y pues yo nada más dije una mentira. Entonces yo creo que este versículo es para esa gente, no es para mí. ¿Quién soy? Soy el fariseo. Pecado es pecado. O sea, ¿están de acuerdo que no hay pecados grandes, no hay pecados pequeños? O sea, dice que Jesús no hace acepción de personas. No es un pecado grandote, pecado pequeño. Hay gente que conecta esto con que, entonces me debo de tirar al mundo como el hijo pródigo.
¿Me debo de tirar al mundo para que entonces ya ame yo más? No, no se refiere a eso. Vamos a ver. Ya vimos que Hebreos 9:22. Y lo estoy llevando con la palabra porque ya voy a llegar a donde es el día de hoy el mensaje. Esto nos va a ayudar para más adelante en nuestro caminar con Jesús. Le he escuchado decir a un pastor que dice él para sí, cuando yo supe esto, dice, esto me salvó la vida. ¿Qué es? Mi vida espiritual, mi vida en Cristo, mi vida de seguir a Jesús. Dice, cuando yo supe esto, me salvó la vida. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver este proceso de ir a pedir perdón. ¿Por qué es tan importante pedir perdón a Jesús? Para que nos salve nuestra vida, para que nuestra vida espiritual no corra riesgo, que no nos salgamos del camino, que no nos paralicemos. ¿Qué es lo que hace la lepra? Te paraliza. Ya no empiezas a caminar, ya no empiezas a sentir. La lepra en el Antiguo Testamento está conectada con el pecado, con lo impuro, con la impureza, con la situación de tu corazón, cómo se encuentra tu vida. Entonces, Hebreos 9, ¿qué les dije? 22, ¿no? ¿Ya está ahí? Y casi todo es purificado según la ley, dice, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? No me vayas a poner pantalla, que me voy a guiar en unas notas que tengo aquí. Dice, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión. Y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Ya vimos esa parte cuando vimos con qué otras cosas se purifican las personas, las cosas, ¿no? Vimos que era con agua, vimos que era con fuego, vimos que era con aceite, vimos con varias cosas cómo era purificado. Ahorita me voy a concentrar, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es la palabra remisión? ¿A qué se refiere con remisión? ¿Pago? ¿Alguien más? ¿Remisión? Yo aquí tengo mi acordeón. ¿Qué es lo que hago yo cuando reviso la palabra? Me voy a la palabra en original. En este asunto, como es Nuevo Testamento, es la palabra original, es en el griego. Me fui a la palabra original de remisión. ¿Y qué creen que quiere decir? Libertad. Perdón. Eso es lo que quiere remisión. Si no hay derramamiento de sangre, no se hace remisión. No hay perdón, no hay libertad. ¿Ubican que estábamos cantando? ¿Hay libertad? En la sangre, en el nombre, que es lo que nos limpia. ¿Se dan cuenta? Y dice que es libertad, perdón. Pero estas palabras, tanto el griego como el hebreo, tienen unas palabras que son raíces, que es el origen para darle sentido a esa palabra. Y tiene dos raíces la palabra remisión, que es libertad o perdón, es enviar. Remisión es envío. O sea, ya te liberé de tu deuda, me debías 5,000 denarios y ya te libré, ya tienes libertad, ya no me debes nada, ya estás perdonado de esa deuda que tenías conmigo. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Envía. Es la palabra remisión. Envía afuera. Y esto está conectado con el día de la expiación. Expiar, ¿qué quiere decir expiar? Perdón de pecados, que era el día de la expiación, perdón de pecados. ¿Qué más quiere decir? ¿Se los leo? Cubrir como betún. ¿Se acuerdan cuando les hablé, poquito les he hablado del arca de Noé? Que le dijo, y cubrirás con brea por fuera y por dentro el arca. Esa palabra brea es la palabra kafar, que es la palabra betún, que es la palabra expiar.
que es la expiación, y es como cubrir. ¿Con qué somos cubiertos al momento de ser perdonados? Con la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo? Esparcía la sangre y cubría el propiciatorio. Entonces, ¿qué es lo que ve el Padre en nosotros cuando le pedimos perdón a Jesús? Dice que Jesús es el que nos acerca a la presencia del Padre. En nuestra condición pecaminosa no podemos acercarnos al Padre. No estamos en las condiciones para acercarnos al Padre. ¿Qué es lo que nos permite acercar al Padre? Es la sangre. El que estemos cubiertos con la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que ve el Padre en nosotros? La sangre de Jesús, ve la naturaleza, ve el nombre del Hijo, ve ese sacrificio. ¿Se acuerdan que el mismo Hebreos dice, y habla mejor la sangre de Jesús que la de Abel? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo? Dice, abogado tenemos para con el Padre, porque siempre está abogando por nosotros, siempre está clamando por nosotros. ¿Qué es lo que nos acerca? Es esa parte que somos cubiertos con la sangre. También quiere decir expiación, quiere decir condonar, aplacar, cancelar una deuda. Él canceló nuestra deuda en la cruz. Dice anular, corregir, evitar, perdonar, dice purificar, limpiar. Quiere decir pacto y quiere decir reconciliación. Todo eso quiere decir expiación. ¿Qué es remisión? ¿Qué es? Está conectado con la expiación. Es limpiar, es cubrir, es perdonar, es anular, es cancelar. ¿Qué es lo que hace Jesús con los pecados, con nuestros pecados? Él decía, remisión de pecados, ¿qué es? En la raíz es enviar. ¿A dónde los manda? ¿Al mar? Dice que a sus espaldas. ¿Dónde está eso? Yo digo que está en Isaías 38, mire. Isaías 38, y nada más estamos concentrados en esto. Isaías 38, versículo 17. ¿Qué hace con ese pecado? O sea, ¿qué hace con esa acción que nosotros vamos y le decimos, Señor, perdóname mi lepra blanca? ¿Se acuerdan? La lepra blanca es mis autojustificaciones. O perdóname mi lepra roja, mi ira, mi enojo. Señor, perdóname. Entonces, ¿qué hace? ¿Ya está ahí? Sí. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Dónde los echa? ¿A dónde los envía? A sus espaldas. ¿Qué hay en la espalda de Dios? Miqueas. Miqueas 7. Vamos a empezar el 18, pero está en el 19. Miqueas 7, 18. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Se acuerdan que es uno de los 12 nombres? Misericordioso. En el 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué es eso que Él volverá a tener misericordia de nosotros? Cuando nosotros fallamos, siempre que vayamos en arrepentimiento, debemos de correr a los pies de Jesús a pedir perdón. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, Él envía y echa tras sus espaldas. Y entonces, ¿qué hay en las espaldas de Dios? El mar del, ¿qué le llaman? El mar del olvido. ¿Qué quiere decir aquí entonces? Que ahí está. ¿Se acuerdan que una vez les dije, la guerra del cristiano está en la mente? ¿Se acuerdan que les hablaba que la mente es un ejemplo del mar en las Escrituras? Que la guerra está en el mar, está en nuestra mente. ¿Qué es entonces? ¿Qué tenemos en nuestra mente? Nuestra memoria.
entonces ¿será que es donde está la memoria de Dios? Él echa tras sus espaldas nuestros pecados, los mete al mar, y dice, y nunca más me volveré a acordar de ellos. Y eso está en Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Aquí dice Dios, todos van a conocer mi nombre, todos van a tener un enfrentamiento con esos 12 nombres, van a tener un conocimiento conmigo tarde o temprano. Dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿qué es lo que hay en sus espaldas? Está ese mar, está ese mal del olvido. Nunca más se va a acordar. Cuando nosotros perdonamos a alguien, hay pasan dos situaciones. Cuando realmente perdonamos a alguien, una que sería la mejor es que no nos volvemos a acordar de esa falta que nos hizo ese alguien. O la otra forma también de decirlo, que cuando nos acordamos de esa falta que alguien nos hizo, ya no sentimos cómo se revuelve aquí el estómago. Ya no nos afecta. ¿Qué es? Olvidamos la falta, perdonamos. ¿Cómo lo hacemos? No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Jesús. Por eso debemos de pedirle apoyo a que nosotros podamos perdonar a como es su naturaleza, por medio de su nombre. Entonces, si ya vimos que el pecado agarra y lo envía tras sus espaldas, lo avienta al mar, nunca más se vuelve a acordar de ellos. Ahora, ¿qué hago con esto? En donde han escuchado la ley termodinámica, ¿les suena? Sí, tiene tres leyes, ¿no? Pero la primera, hay una que dicen, la ley termodinámica es de la energía. ¿Ubican que todo lo que hay, todo lo que nos rodea es energía? Y dicen, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es una ley, no es una teoría. O sea, ¿ubican la teoría de la evolución? Que se supone que venimos del chango. ¿Sí? Es una teoría, no es una ley. O sea, no está demostrado científicamente que venimos del chango. Yo sí sé dónde vengo, ¿no? ¿Se acuerdan que le hablaba? Para uno tener paz en su interior, es indispensable saber de dónde viene uno y hacia dónde va uno. Súper importante. ¿Y saben dónde eso se sabe? Se sabe aquí. De aquí uno sabe de dónde viene y a dónde va. Por eso les insisto tanto, hay que leer la palabra, hay que leer la palabra. Entonces, si esta es una ley que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿mi ira es energía? La agarra a Dios, la avienta tras sus espaldas, la avienta al mar del olvido. ¿Y qué pasa con esa energía? Se tiene que transformar. ¿Qué pasa con ella? Antes de eso, quiero leerles lo que científicos dicen sobre esta ley. No son cristianos, científicos. Dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y esto viene desde el siglo XVIII, después de Cristo. Dice, la energía es esencia. ¿Qué es la esencia? Ya hemos visto qué es la esencia. Es algo que por sí existe, no necesita algo externo para que exista. ¿Nosotros somos esencia? Nosotros necesitamos de nuestro Creador para existir. Nosotros necesitamos de comer, de alimentarnos, de respirar para que seamos alguien para existir. Si fuéramos esencia, no necesitaríamos nada y existiríamos. Dice, la energía es esencia. ¿Quién es la esencia en nuestras vidas? Jesús. Es Jesús, Él es la esencia. Entonces, quiere decir que Jesús es la energía. Es la esencia. Nada más le estoy leyendo yo términos científicos, algo que está comprobado, que si lo repiten, siempre va a ser lo mismo, ¿no?
Dice, la energía es esencia, es invisible, pero vemos, notamos y sentimos sus efectos y sus distintas formas. ¿Qué es? El viento es energía. El viento lo sentimos. ¿Lo vemos? No. Jesús, ¿lo vemos? No. ¿Lo sentimos en nuestro corazón? Es eso. La ciencia y la palabra de Dios no se contraponen, se complementan. Entre más ciencia tú investigues, más te acercas al Creador, a nuestro Señor Jesús. Luego dice, y aquí un científico está diciendo esto, si la energía no se crea, dice, debe haber existido siempre. Entonces surge la pregunta, ¿no tuvo principio ni tiene fin? ¿Es eterna? Esta es una pregunta de un científico. Yo tengo la respuesta, ¿no? Es eterno. Entonces, Él es energía y somos creados a imagen y semejanza. Entonces, si mi ira es energía, ¿qué pasa con esa energía? Dice, el ser humano, esto lo dice, resuelve un científico, el ser humano no puede seguir vivo, ni pensar, ni crecer, ni puede desarrollarse sin energía. La energía es una parte esencial del capital humano. Es la conclusión del científico, que es, para mí, Jesús. Sin Jesús yo no puedo existir. Sin Jesús yo no sería quien soy ahorita. Él es la esencia, la energía. Ahora, ¿qué pasa con la energía? Si no se crea ni se destruye, se transforma, ¿qué pasa con ese pecado que declaramos? ¿Qué pasa con ese pecado que le entregamos a nuestro Señor Jesús en sus pies? Y que es lavado, es limpiado, es llevado al mar del olvido y es limpiado y es procesado. ¿Ubican esta parte del reciclaje? ¿Ubican hombre nuevo, hombre viejo? Dice que el hombre viejo mengüe, ¿para qué? Para que tú, Jesús, hombre nuevo, crezcas en mí. Entre más yo vaya a declarar mis pecados a los pies de Jesús, piensen esto. Esto es conocimiento porque con el conocimiento quitamos las tinieblas, quitamos la ignorancia. Me conviene más ir a los pies de Jesús porque voy a entregar esa parte del hombre viejo, voy a entregarlo con mi pecado para que sea cubierto, sea limpio y me sea regresado. ¿Para qué? Hombre viejo, entrego, ¿y quién va creciendo? Jesús. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, aquel que es más perdonado, al que más se le perdona, más ama, que es, entre más yo reconozca de mi naturaleza pecaminosa y empiezo a declarársela en los pies de Jesús y arrepentirme, esta energía la empieza a transformar y empieza a subir Jesús. ¿Jesús qué es? Amor. Por eso es que más ama. Porque no quiere decir que tuve que hacer pecados horribles para que yo amara más a Jesús o amara a mi prójimo. No, entre más yo vaya y entregue mi naturaleza pecaminosa, mi hombre viejo va a ser transformada, va a ser un reciclaje y me va a ser devuelta esa energía. ¿Cómo va a ser transformada mi ira? ¿Cómo va a ser transformado mi celo corrupto? Va a ser transformado y va a regresar. ¿Qué va a regresar en mí? Un celo celestial. Va a regresar en mí un furor, una pasión por seguir a Jesús. ¿Sí? ¿Sí? ¿Voy bien? Es eso. Ese es un reciclaje. Ahora, ¿por qué hay reciclaje? Vamos a Ezequiel 1:4. Ezequiel 1:4, por favor. ¿Se acuerdan que Ezequiel aquí 1:4? Aquí Ezequiel tiene una experiencia con el trono de Dios y tiene una experiencia con... Ezequiel 1:4 está relacionado con Apocalipsis cuando Juan está viendo el trono celestial y aquí Ezequiel tiene una experiencia con el trono, con la presencia de Dios.
Y dice, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Quiero detenerme donde dice, con un fuego envolvente. ¿Qué les dice un fuego envolvente? ¿Se dan cuenta? Era el Padre. Su fuego envolvente, que es, no hay principio, no hay fin. O sea, dice, si la energía no se crea ni se destruye, entonces siempre existió el yo soy quien soy, el autoexistente es que siempre ha existido. No tiene un principio, no tiene un fin. El anciano de días no tiene un día de inicio, no tiene una fecha de caducidad. Es eterno. ¿Qué es este fuego envolvente? Es Él, es la esencia. Él es la energía misma. Él es nuestra esencia. De ahí dependemos todos. Y de aquí podemos encontrar varias cosas sobre este fuego envolvente. ¿Se acuerdan quién se llevó a Elías? ¿Cómo se fue Elías de aquí? ¿Eh? Eso quería que me dijeras. Carro de fuego. ¿Pero qué crees? No se lo llevó el carro de fuego. Segunda de Reyes 2:11. Ese te va a quedar bien grabado, George. Perdón, pero estamos en confianza. Segunda de Reyes 2:11. ¿Me ganaste, Mariana? Dice, y aconteció que yendo ellos, ¿quiénes eran ellos? Era Elías y Eliseo, ¿no? Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. El carro de fuego, los caballos de fuego apartaron a los dos, a Eliseo y a Elías. Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Un torbellino qué es? ¿Se acuerdan cuando Job 38, por favor? ¿Se acuerdan cuando ya después de escuchar Dios a Job, tanta queja y queja y queja y queja, desde el capítulo 2 hasta el 37 se estuvo quejando, creo que en el 38 todavía se estuvo quejando, pero en el 38:1, ahí decidió Dios hacerse presente. Entonces respondió, ¿ya estoy ahí? ¿Sí? Entonces respondió Jehová a Job ¿de dónde hablaba Dios? ¿Se dan cuenta? Este tema de reciclaje, quiero dejar este principio porque entre más yo voy a los pies de Jesús, entre más yo corro a los pies de la cruz, le digo, Señor, perdóname, te doy esto, te doy esto, te doy aquello. Señor, perdóname de esos pecados que ni yo sé que los tengo. Redarguye mi corazón y muéstrame. ¿Qué es eso? Estar orando, estar hincado, estar postrándome, estar con esa parte de humildad, de buscar la sabiduría por lo más humilde, buscar a Jesús, decirle, Señor, enséñame dónde me equivoco. ¿Para qué? Para que yo te pueda entregar más y más y más. No necesito cometer el pecado, simplemente con que lo piense, ya es pecado. Con que lo piense, ya le fallé a Dios. Con que lo piense, ya asesiné a alguien. Dice, si tienes algo contra tu hermano, la misma ley te corresponderá. Ve y ponte a cuentas con tu hermano. O sea, no le he ofendido, tengo algo contra él en mi mente. Entre más yo vaya y le entregue, es un reciclaje. Va a ir a sus espaldas, lo va a remitir, hay remisión de pecados, lo envía a sus espaldas, es limpiado. Esa energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma y regresa como mi hombre nuevo, regresa como un Jesús más grande, ya no un bebé espiritual, sino ya hay un joven, tal vez ya hay un maduro, ya hay un señor, ya hay un anciano en Jesús, y entonces más amas, más celo por Dios te da, más pasión por seguirlo, más fijo vas hacia la meta, más tus ojos están puestos ya en Jesús cada vez más y más y más. ¿Se dan cuenta este principio? Por eso quería detenerme
en este principio de a dónde van nuestros pecados. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos y corremos a sus pies? Aquel que más se le perdona, más ama. No quiere decir que tenga que ser un pecado grandote, no, hasta un pequeño. Entre más vaya y lo entregue, más va a ser transformado y más Cristo va a haber en mí y la gente va a tener más contacto con el Cristo que hay en mí que con el Pedro Peña que hay acá. ¿Me explico? Así es como más ama. ¿Sí? ¿Nos ayudas? Tocas para qué. Y aquí queda punto y coma porque la próxima semana les voy a hablar sobre la lepra amarilla. ¿Qué es lo que pasa con la lepra amarilla? ¿Qué es lo que pasa en este proceso? Y me gustaría que hiciéramos como, ¿se acuerdan cuando Samuel llegó y puso una roca y que dijo, Jehová, hasta aquí nos has guardado? ¿Qué les parece si hacemos un decirle, Señor, gracias porque hasta aquí el día de hoy me has guardado? Señor, redarguye mi corazón y quiero entregarte hasta el más mínimo pensamiento que te ofende, Señor. El más mínimo pensamiento que ofende a tal persona, que ofende a mi familia, que te ofende a ti, Señor. ¿Les parece? Sí, quieren ponerse de pie, sentados, como ustedes gusten. Y con esto terminamos. ¿Sí? Padre amado, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu nombre. Te doy gracias por darnos a conocer a tu Hijo precioso. Señor, tu misericordia es grande, Señor. Por eso dice que tu misericordia es cada día, Señor, nueva. ¿Por qué? Porque cada día, Señor, tú nos provees de tu preciosa sangre, Señor, para ser lavados, Señor, para ser restaurados, Señor, para cancelar esta deuda, Señor, que nosotros tenemos contigo, precioso Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos provees, Señor, de tu nombre, de tu sangre, de tu misericordia, Señor. Venimos el día de hoy, Señor, para darte gracias por acercarnos a ti, precioso Jesús, por acercarnos, por ser la puerta a la entrada al Padre, Jesús. Te pedimos, Señor, que en esta tarde limpies y laves nuestros pecados, hasta el mínimo pensamiento, Señor. Queremos entregarte nuestra carne, Señor. Queremos entregarte nuestra lepra, Señor. Queremos entregarte nuestra ira, nuestra contienda, Señor. Nuestros celos, divisiones. Señor, todo lo que hay en nuestro corazón que nos contamina, Señor. Nuestras tinieblas, Señor, te las entregamos. Cúbrelas con tu sangre, Señor. Cúbrelas con tu sangre, precioso Jesús. Precioso Espíritu Santo, en esta semana que comienza, te pedimos que nos ayudes y que redargullas nuestros corazones. Que nos muestres, Señor, en dónde estamos fallando, dónde no hemos llegado, Señor, a la altura que tú nos estás pidiendo, Señor, que avancemos. ¿Dónde estamos detenidos, precioso Jesús? Por medio de tu Espíritu Santo, muéstranos en esta semana, Señor. Muéstranos tu amor, tu misericordia. Muéstranos tu perdón, Señor. Aunque no lo vemos, sí sentimos tu perdón. Tenemos libertad, Señor, en tu sangre. Libéranos, Señor, de esta carga. No debemos traerla, Señor. Tú nos pides que la llevemos a tus pies, Señor. Que llevemos a tus pies nuestras cargas, Señor. Todas nuestras enfermedades, Señor, nuestros afanes. Te pedimos, Señor, que trabajes con nosotros en esta semana y que nos des fuerza de tu esencia, de tu sangre, de tu energía, Señor, de tu misericordia, con tu nombre, Señor, que nos des fuerza para poder seguir caminando, Señor, detrás de tus pisadas, precioso Jesús. Danos fuerza para entregarte, Señor, situaciones con las cuales no podemos, Señor. Las situaciones donde volvemos a caer, volvemos a pensar eso, Señor. Ayúdanos, Jesús, y límpianos, purifícanos. Quítanos esa carga, Señor, cancela nuestra deuda. Libéranos, Señor. Danos libertad, Señor. Y que regrese, Señor, esa energía, que regrese ese arrepentimiento, Señor. Que regrese como una parte de tu esencia
en nuestro hombre interior, Señor, en nuestro hombre nuevo, en este hombre espiritual, Señor, en tu nombre, Señor Jesús, te lo pido. Que tu nombre sea grabado en nuestro corazón, Señor, y que tú crezcas, Señor, que transformes nuestro interior, Señor, que mengue nuestro hombre viejo, Señor, y que tú crezcas, Jesús, que tú crezcas, Señor. Señor, enséñanos a lidiar estas batallas en tu nombre. Enséñanos a tener confianza, a tener fe en tu nombre. Danos a conocer tu nombre, Jesús. Danos a conocer el grande poder que hay en tu nombre, Jesús, para que venzas nuestras batallas, Señor, y que tú crezcas más en nosotros y que podamos ser hijos con fruto, Señor. Que no seamos solo hijos paralizados, Señor, sin sensibilidad, Señor, que no podamos caminar, Señor. Te pedimos perdón por ello. Te pedimos perdón por nuestra falta de movilidad, Señor. Te pedimos perdón por nuestra enfermedad, por nuestra lepra. Bendícenos, Señor, bendícenos. Te pido una unción especial, Señor, el día de hoy sobre tu pueblo. Úngelos con tu aceite, Señor Jesús. Unge, Señor, cada casa aquí representada, Señor, y rodéalas con tu amor, precioso Jesús. Rodéalas, levanta esos muros de fuego envolvente, Señor, y guárdanos, Señor. No nos sueltes de tu diestra, precioso Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, y hoy te decimos que te elegimos a ti, precioso Jesús. Hoy te elegimos a ti, precioso Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Padre amado, todo te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, amén, amén.